Ustedes saben que siguen los problemas con algunas escuelas públicas de la capital federal. Inclusive hay una de ellas que creo que no se están dictando clases. Exactamente. Entonces vamos a presentar a Julián Wastner, ¿cómo es tu apellido? Wastner. Ahí está, que es del Consejo Resolutivo del Colegio Carlos Pellegrini, que es uno de los colegios, digamos, emblemáticos y además cabecera de todas las medidas de fuerza o protestas que han llevado adelante los estudiantes en la capital federal. Y por el otro lado está Juan Pablo Arenaza, que es legislador por la ciudad de Buenos Aires. Bien, a ver, contanos que el problema es el plan de estudios, ¿no? Sí, es una reforma que está dictada por el Ministerio de Educación. Esto es la ley que dictó el gobierno en el 2006. La ley ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, la ley que sacó en su momento, que nosotros nos opusimos, es decir, los centros de estudiantes, yo en este momento soy presidente también de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y nos opusimos a esta reforma porque implicaba la defensa de toda la estructura educativa que se profundizó en los 90, que vino de la dictadura, y que lo que hacía era transferir a las diferentes provincias las escuelas sin presupuesto. Es decir, hoy las escuelas públicas, eso lo tiene que saber todo el mundo, no se financian por el Estado o por el presupuesto nacional, sino que cada provincia, incluso municipios, tienen que hacer cargo de esas escuelas. Eso hizo una destrucción de la educación pública, es la ley federal que se dictó en los 90. Esta ley que sacó el kirchnerismo y que la votaron todos los opositores, los radicales, el PRO, es decir, esta es una ley de Estado, defendía esa estructura de desfinanciamiento educativo. Y lo que hacía era, para colmo, es decir, pedir que haya una equiparación de los títulos de todas las diferentes provincias hacia abajo, es decir, quitando contenidos. ¿Eso por qué hacia abajo? Porque en dos lugares no se puede aplicar la ley federal de Menem. ¿Cuáles fueron esos dos lugares? La ciudad de Buenos Aires y Neuquén. En esas provincias no entró la ley federal por el simple motivo de que los estudiantes y docentes se levantaron, no sé si se acuerdan, las huelgas históricas que hubo en los 90 contra estas leyes y no se pudieron aplicar. Por eso hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un patrimonio histórico que es propio del pueblo de la ciudad. Nosotros tenemos más de 160 orientaciones que implican, decenas de orientaciones técnicas, artísticas, bachilleratos, igual comerciales. Yo te quiero decir algo, los planes de estudio del secundario son de 1960. ¿A vos te parece que no hay que reformar los planes de estudio? No, ¿A vos te parece que en falsa. 50 años en nuestro país y en el mundo no ocurrió nada? O reforma no, el punto es que vos querés ser bolsa de la educación pública. Es que hay planes de estudio hoy, con todo el cambio de la tecnología, con todos los cambios sociales la privatización de la educación. No, eso es una mentira. Ustedes defienden, porque eso es una mentira. Lo que ustedes están haciendo acá y tienen que explicarle a la ciudadanía nosotros, como exige el ministerio de Sileoni, hoy salió Sileoni del gobierno nacional kirchnerista a defender la reforma que ustedes están haciendo, diciendo que ellos la piden. Es el Ministerio de Educación kirchnerista el que pide la reforma con la que toma ustedes van de a aplicar acá. ¿Ustedes les parece que no hay? Discúlpeme, si hablan los dos al mismo tiempo. Bueno, yo estaba hablando y me interrumpió. Bueno, lo que pasa es que es un diálogo, no es. Déjame terminar la idea. Pero lo que pasa es que estás dando información. Nadie entiende absolutamente nada. Espera que, Juan, espera que, dale, terminá y así. Entonces, ¿qué es lo que está discutiendo ahora? Ahora lo que está discutiendo es que el PRO quiere en la Ciudad de Buenos Aires aplicar esta reforma nacional que le exige el Ministerio de Sileoni. Hay una extorsión, ¿qué es lo que dice Sileoni? Si ustedes en la ciudad no me aplican lo que dice la Educación Nacional, yo no le valido los títulos. Si para que tengan validez nacional, me tienen que reformar. ¿En qué consiste la reforma? Que esas 160 orientaciones que tenemos hoy van a pasar a 10. Es decir, se van a perder centenares de orientaciones, incluso de cargos docentes y especificidades, especialidades. Bueno, el título del Pellegrini, por ejemplo, dejaría de existir, perito mercantil no existiría más. Todos títulos que habilitan a conseguir, por ejemplo, el perito mercantil, a entrar fácilmente a trabajar en un banco. Otros títulos artísticos que vos antes salías con el título y podías ser maestro. Bueno, todo eso se devaluaría y tendríamos una secundaria básica, que es el planteo del Banco Mundial, que es el planteo de las organizaciones internacionales de crédito, que lo que quieren es que haya una educación para pobres, básica, donde uno vaya y tenga un título de porquería y después se financie, a partir de eso, el negocio de la educación privada, porque si uno tuviera una escuela pública de calidad, con orientaciones, con docentes que cobran, con techos que no se vienen abajo, ¿quién iría a pagar un colegio privado? Y gracias a Ibarra, gracias a Tellerman y gracias al gobierno del PRO, hoy ya tenemos más de la mitad de la matrícula en la ciudad de los colegios privados. Bueno, en primer lugar, ese dato no es así.
En los últimos años aumentó la matrícula de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. El 25% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires va para la educación. En los últimos 7 años se plantearon 33 escuelas nuevas. Aumentó la matrícula en 10.000 bancas. En 10.000 alumnos nuevos pueden acceder a la escuela pública. Se están entregando computadoras a los docentes y a los alumnos. Los planes de estudio que él describe son de 1960. ¿A ustedes les parece que no tenemos que reformar los planes de estudio? Hoy la sociedad no es lo mismo que en 1960. Cambió la tecnología, cambió la sociedad, cambiamos todos. No es lo mismo. 50 años. Estamos hablando de 50 años. Estamos hablando de un proceso democrático donde ellos bien saben, al principio quizá era un poco, bueno, lo cambiamos así, pero se abrió una instancia donde hay debates, donde hay seminarios. Pero Juan Pablo, donde... Juan Pablo, es cierto que hay que cambiar los sistemas de estudio porque no es lo mismo cuando yo estudié que cuando se puede estudiar ahora. Yo que no me recibí hace mucho, es diferente. Acá hay un dato que es cuantitativo. Él dice que hay más escuelas privadas y vos decís que no, esto se puede certificar. Pero obviamente es cuantitativo, esto no hay que ir a hacer tu palabra contra la de... Sabe todo el vecino que tiene que ir a pagar el colegio porque eso no es así. Hoy la matrícula, históricamente, hoy el trabajador tiene que pagar con su salario, tiene que pagar la educación privada. Había más gente que iba a la escuela pública. En los años 90 eso bajó. En los últimos 4 o 5 años eso se está revirtiendo. Hoy en la ciudad de Buenos Aires van más alumnos a escuelas públicas que privadas. Tenés un INDEC. Y es como vos decís, son datos concretos. Hay una cuestión más allá de la problemática, uno de los dos no está diciendo la verdad. Claro. Bueno, estadísticamente. Pero hay algo que te lo quiero preguntar a vos. Hay que ir a las estadísticas. ¿Por qué el método y la forma de interrumpir la continuidad educativa? ¿Por qué llegar a ese extremo cuando las negociaciones pueden llegar a ser otra? Bueno, esto viene de antaño y paradójicamente sucede que en esta época, que se viene la primavera, no sé qué le agarra, reflorecen los problemas de querer tomar los colegios. Claro, esto sería como una especie de, digamos, ADN juvenil. No, acá hay una política concreta de los gobiernos para destruir la educación pública. No pasa solamente en la secundaria, se ve también en la universidad. El jueves, por ejemplo, las autoridades radicales y kirchneristas en la Facultad de Arquitectura van a querer acreditar a la CONEAU, que la CONEAU también es de Menem, es decir, son todas las leyes que se crearon en los 90 y que hoy se aplican a rajatabla y que lo que hacen es quitarnos contenido de las materias de grado y pasarlos a posgrados arancelados. ¿Por qué? Porque ellos defienden una política capitalista para la educación. ¿Por qué tomar en los colegios eso? Ellos defienden una política capitalista para la educación que consiste en que la educación sea un negocio y no un derecho al cual accede el pueblo. Que sea algo transferido que tienen que pagar los trabajadores. El modelo es llevar esto a fondo, es Chile, es lo que todo el mundo ¿Hay menos historia y geografía en la nueva currícula? Sí, bueno, incluso esto llegó a una rebelión de los docentes de historia porque le quisieron quitar historia de los últimos años. Eso no Acá es es un recorte de materia. Eso cambió. Y las tomas, en vez de ser tantas horas de primer año a quinto año se modifica. La cantidad de horas es lo mismo. No es lo mismo, perdón, acá déjame disentir. No es lo mismo que vos le des en 3 años lo que se da en 5, porque la capacidad mental a veces no es lo mismo que vos lo asimiles en 5 Yo te planteo una cosa. No es que tenés que meter... El debate hoy está abierto. Sí. Hasta el 2015 no se van a aplicar las medidas. Se abrieron por las tomas, mira. Entonces, bueno, está bien, se abrieron por las tomas porque se empezaron a escuchar a los alumnos. Hoy las tomas no tienen sentido. Hoy están haciendo política con las tomas. Nos refaccionaron los colegios y no se hubiera abierto este debate. ¿Por qué nosotros no somos Chile? No somos Chile porque en los 90 se tomaron los colegios con los docentes, impidieron que empezara la ley federal. Nosotros no somos Chile porque existió otra tradición en la Argentina. Sí, de lucha del pueblo argentino, no del PRO y del porque tenemos un Sarmiento, no somos política Chile, capitalista para la educación. Es un modelo diferente. Yo te digo, las tomas que pasó el año pasado, este debate, el PRO lo quiso cerrar a libro cerrado, había armado su propio plan de estudios que quitaba historia de los últimos años, quitaba psicología, incluso nosotros en la universidad hicimos asamblea, pues dijimos, che, nosotros nos estamos formando para salir y nos están quitando toda la salida laboral. Pero ¿sabías que vas a tener que recuperar las clases? Porque Esteban Bullrich dijo, el año lectivo se va a cumplir, ustedes paran 2 o 3 días, esos 2 o 3 días lo van a recuperar. Los pibes quieren tener clases, los pibes lo que no quieren es que la hagan bolsa. Tampoco quieren que unas minorías les tomen los colegios. No, que minorías. Y porque son minorías. Porque si vos hablás con la mayoría de los alumnos no quieren que le tomen los colegios. Los padres no quieren que le tomen los colegios. El ministro Sileoni, que había puesto plazo hasta este año, hasta 2013, para decir que se modificaran los planes de estudios, como dice la ley kirchnerista, dijo, bueno, dejamos un año más para que tengan una prórroga. Y se armaron toda una serie de debates en los colegios donde se hizo una experiencia. ¿Qué experiencia se hizo en los debates? Los pibes fueron con los docentes, que
que están muy preocupados porque los docentes son puestos de trabajo, lo que se pierden, hay que quitar las orientaciones. Un docente de una escuela técnica que antes daba toda una especificidad que te permitía entrar a laburar en determinadas ramas de la producción, ahora no existe más y el tipo tiene que buscar laburo. ¿No existe más el industrial, por ejemplo? No, se recortan todas las orientaciones industriales, queda una genérica y todas las especificidades se recortan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, la genérica en el industrial es muy, desde lo educativo, es muy distinta a la educación técnica al comercial o al nacional. Excepto en la ciudad de Buenos Aires. Vos vas a otra parte del país y eso ya no existe más. El PRO va a hacer que la educación de la ciudad se equipare para abajo a lo que existe en todo el país, que no hay más escuelas técnicas. El gobierno de la ciudad lo que abre es un Por debate. eso el kirchnerismo apoya esta reforma también. Lo que se abrió es un debate. Nosotros no podemos tener un secundario de hace 50 años. No, pero de nuevo con lo mismo. Pero es una reforma positiva. No es lo nuevo con lo mismo, es lo que ocurre. Con las escuelas técnicas, ¿qué piensan hacer? Nosotros tenemos que plantear un debate, tenemos que ver cómo, porque cambió todo, en 50 años cambió la sociedad, cambiaron los modos de producción. Pero hay una cosa que, perdóname, en esto déjame disentir nuevamente, y no apoyo el sistema de cómo están ellos tratando el tema, ¿no? Yo creo que no hay que parar nunca las escuelas y hay que tratar de buscarle la vuelta. Pero lo que no puede modificarse es la cantidad de horas de historia y de geografía, porque cuanto más pasa la vida, más historia tenemos. No, eso no se modifica. Entonces, si vos querés achicarle las horas de historia, los chicos de historia no saben lo que es la dictadura militar, por ejemplo, o no sabe el gobierno de Menem. A mí me parece que eso forma parte de la historia. Eso es fundamental. Entonces no puedes achicar la cantidad de horas de historia, tenés que agrandar. No es un problema de modificar. Yo, por ejemplo, fui a un colegio donde los últimos 2 años uno elegía si quería biología, si quería más historia, si quería más matemática. Había diferentes orientaciones y uno elegía, ¿no? Bueno, ahora hay 160 y ustedes las quieren convertir en 10. No es lo que él decía hay 160... Es que, con las tomas que se consiguió, se abrieron estos debates. Y esta jornada que hicieron los colegios, fueron los docentes, fueron los estudiantes a decir lo que pensaban, y ustedes no dieron pelota. Y nosotros le dimos respuesta, porque el debate se abrió y hasta el 2015... Los estudiantes van a la toma, porque no tienen otra opción, no tienen otra salida, porque si no se les aplica este plan. Porque el debate se abrió y vos sabés muy bien que hasta el 2015 está abierto el debate, se van a escuchar a los docentes, se van a escuchar, y además es un problema que viene de la nación. Mentira, porque ustedes en el comercial 24 ya avanzaron hay lugares con las reformas institucionales. pilotos. ¿Qué es lo que dijo Sileoni? Yo doy plazo hasta 2015, pero si un colegio ya quiere avanzar con la reforma, que lo haga. Y las autoridades que responden al PRO en los diferentes colegios y que responden también al kirchnerismo, están avanzando con la reforma. Pero una reforma pilotas. educativa tiene que ser consensuada en distintos ámbitos. No pueden tomar las medidas unilateralmente. Y hubo una experiencia y el gobierno fue el que no escuchó. Por eso los docentes se quejan, por eso los estudiantes se quejan. ¿A vos te parece que el gobierno no los escuchó para avanzar? Y se abrió el debate todo el mundo quiere que mejore la escuela secundaria. ¿A vos te parece que el gobierno no los escuchó? Para defender los negocios que ellos tienen con la educación privada. Lo que tiene que fijarse bien es de buscar el sistema y la forma, ¿no? Y las modas. Hay algo que se escucha, porque hace poco se querían hacer escuchar porque no vendían sándwiches. ¿Te acordás que ustedes no vendían el sándwich? Y hay veces que se confunde. Esto da la sensación que es un planteo. No. Digo que era porque no tenían el manejo del kiosco o no tenían el manejo del bar. O los costos de la fotocopia. Hay veces que utilizan el mismo método para el manejo del bar que para la reforma. El manejo del bar, ellos hacen también negocios con eso, porque en todas las escuelas hay concesionarias, hay concesionarias que son amigas de los gobiernos, tanto del gobierno que por ejemplo, en el Pellegrini, ¿quién maneja el bar? Lo maneja Tecnópolis, es decir, la misma que tiene todo el emporio de Tecnópolis, tiene el bar del Pellegrini y hace un negocio con los pibes que le cobran carísimo, cuando un comedor tendría que ser pero un comedor hay una licitación en eso para los no hay licitación, es a dedo. Hoy hay chicos en la ciudad de Buenos Aires que no tienen clase por una protesta que no está bien. Pero por ejemplo, lo que dice él, ¿se licitan los comedores? Obviamente, los comedores hay una licitación abierta, es transparente. Eso depende del gobierno nacional. Bueno, pero él dice que va a dedo. Bueno, no sé cómo se maneja ahí. En la ciudad de Buenos Aires donde cogobiernan los radicales, los kirchneristas, los del PRO, porque en la Universidad de Buenos Aires vos tenés todos los partidos gobiernan porque los estudiantes los eligen, ustedes los eligen y ellos gobiernan. No, nadie los elige. Los estudiantes cuando votan a la izquierda, votan a la fuga, votan al frente de izquierda. Cuando las autoridades están enquistadas ahí y tienen una política privatista. Chicos, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo termina esto? Bueno, acá hay que escuchar los reclamos que están planteando. Nosotros no queremos que evalúen los colegios, queremos defender todas las orientaciones que hay hoy. Queremos obviamente que haya una reforma, pero que sea progresiva, positiva, discutida democráticamente. Y queremos entonces defender la educación pública y que vuelva a ser la Ciudad de Buenos Aires, la escuela, un lugar donde se pueda mandar a los pibes. Y no que el trabajador tenga que encima que ya le paga el impuesto al salario del gobierno nacional, ahora tiene que pagarle el segundo impuesto al salario para financiar ¿No se puede esto tratarlo para que no tenga olfato y olor a político porque hay elecciones el mes que viene después de las elecciones? Pero no es un problema electoral. Ellos reprimieron en el Borda para hacer un negocio inmobiliario con los terrenos del Borda. Entonces acá están liquidando la escuela, el hospital público para hacer un negocio inmobiliario y votan con el kirchnerismo tapizar
de cemento toda la ciudad y después tenemos inundaciones. No es un problema electoral, es que en las elecciones hay que discutir los problemas de la ciudad. Pero si hay algo que creo que no hay punto de coincidencia es entre la propuesta del PRO y el kirchnerismo. No, al revés, en la legislatura han votado juntos. ¿Quién votó la entrega del Borda? ¿Quién votó que se construyan las megatorres y se entreguen los mejores terrenos de la ciudad de Buenos Aires? De acá de Palermo, los terrenos de acá de Palermo, el DOT, ¿quién se los entregó? Algo muy cortito. Se lo entregaron a Elstein, entre el PRO y el kirchnerismo. Algo muy cortito. Un gobierno que invierte el 25% de su presupuesto en educación, que está haciendo 33 escuelas, que da computadoras, que abre el debate para la reforma del secundario, no es un gobierno que está en contra de la escuela pública. A mí, perdóname, pero no es así. No es así, no es así. Por eso tienen las tomas de los colegios que no pueden explicar. Chicos, que se solucione el tema. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Mientras tanto, para la protección de tu familia... ¿Ofrece cobertura médica?